El año pasado, en el mes de octubre, desarrollé una actividad con origami. De hecho, esa actividad se venía trabajando desde la época de pandemia, en la cual una manera de generar interacción con las personas que estaban al otro lado de la pantalla, pues era enviarles un archivo formato Word o PDF para que imprimieran y pudieran interactuar con figuras de origami. Era un ejercicio de gamificación. En octubre del año pasado lo utilicé en una conferencia que di sobre seguridad en Bogotá. Entonces quise probar ChatGPT. Esta es la versión 4, eh, la versión de pago, y pues voy a comentarles un poco el ejercicio que resulta muy interesante. Entonces le planteé yo una actividad lúdica o de gamificación con origami, diseñando un cubo para explicar las tres características o propiedades de la información, sus tres estados y los tipos de controles que usa la seguridad de la información para protegerla. No quise indicarle las tres propiedades, ni los tres estados, ni los tipos de controles. Un poco era probar si ChatGPT era capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces me planteó lo siguiente: podemos crear un cubo de origami como herramienta lúdica para expresar las tres características de la información, y entonces aquí la señaló muy bien. Y también arregló enseguido pues los tres estados de la información, que son en reposo, en tránsito o transmisión, que le llaman en algunos casos, y en proceso. Y los tres tipos de controles de seguridad, que son los físicos, técnicos y administrativos. Y a continuación pues describe la actividad, ¿ya? Aquí pues un poco para hacer pedagogía, la confidencialidad pues es la capacidad que tiene la información de solo ser revelada a las personas que están autorizadas. La integridad es que solo esas personas que están autorizadas puedan modificar la información, y la disponibilidad es que estas personas que están autorizadas puedan tenerla en el momento en que la necesitan para la autorización que se les ha dado. Y los estados de información yo siempre los explico con un ejemplo sencillo. Pensemos en una hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, el estado de reposo, que también le llaman estado de almacenamiento, puede ser cuando yo tengo el archivo grabado en una memoria USB, o lo tengo grabado de pronto, no sé, en otro medio eh, físico o magnético. Bueno, ese sería, digamos, reposo o en almacenamiento, ¿sí? En tránsito o transmisión sería, por ejemplo, cuando ese mismo archivo lo estoy enviando por un correo electrónico. En el momento en que se envía en el correo electrónico, pues estaríamos hablando de transmisión. Y en proceso es cuando abro el archivo de la hoja de cálculo y lo abro para eh, eh, modificar sus datos, o sea, para usar la hoja de cálculo. Esos serían los tres estados. Y los controles, pues son controles físicos, ¿sí? Técnicos y administrativos. Generalmente los administrativos son procesos, políticas, bueno. Los técnicos, pues efectivamente lo que tiene que ver con tecnología aplicada a la seguridad, y los físicos puede ser controles de acceso, ¿ya? Entonces, bueno, le llama la actividad el cubo de la seguridad de la información, los materiales, pues las hojas, los bolígrafos y la guía de cómo hacerlo. Las instrucciones voy a darlas muy resumidas. Introducir pues los conceptos, ya los vimos. Después la creación del cubo origami. Hay muchos tutoriales de cómo hacer un cubo con origami. Y aquí viene la parte interesante. Ella dice en el etiquetado de los cubos. Entonces, en las tres caras de un lado del cubo, los participantes deben escribir las tres características. Entonces llevamos tres caras. Después, en las otras tres caras adyacentes, entonces van a estar los estados que puede tener la información, ¿sí? En reposo, tránsito o en proceso. Y finalmente, en las tres caras restantes, en la parte superior e inferior, una cara lateral, deben escribir los tres tipos de controles de seguridad físicos. Pues después viene el tema de la discusión, la rotación de roles y las conclusiones, que me parece muy bien y me pareció bien interesante. Pero aquí viene lo que es este proceso de entrenar adecuadamente los modelos que respaldan herramientas como ChatGPT 4, la versión de pago. Entonces le digo yo, el cubo solo tiene 6 caras y el ejercicio plantea 9, ¿sí? Entonces ChatGPT versión de pago dice: tienes razón, cometí un error en mi respuesta anterior, el cubo tiene solamente 6 caras.
lo siento por la confusión, vamos a modificarlo. Entonces modifican, entonces me voy a la parte de acá adelante y entonces aquí viene la corrección, me pasé aquí, etiquetado. Entonces, en 3 caras adyacentes del cubo, los participantes deben escribir las características de la información. Entonces ya llevamos 3. Nos quedan 3 más. Entonces, en la cuarta cara, los participantes escriben los estados de la información. Y llevamos 4. Y en la quinta, los controles, ¿sí? Y nos quedaría faltando una sexta. Entonces, él sugiere lo siguiente, que me pareció pues, muy inteligente. Puede ser utilizarlo para que los participantes escriban su nombre o algún diseño creativo. ¿Listo? Bueno, entonces esto está hasta aquí, digamos, el ejercicio va bien. Después se me ocurrió la idea de que podríamos hacer, digamos, como una analogía. Bueno, el caso es que seguí trabajando con Chat, le agradecí pues la corrección y después le dije, bueno, vamos a trabajar en un ejercicio de gamificación para enseñar la gestión de riesgos. Entonces me propuso una cosa que me parece muy interesante, que es la isla del tesoro. Bueno, hace todo el planteamiento de cómo jugarlo, una imagen, un mapa de una isla ficticia, que se puede compartir en pantalla, tarjetas virtuales, bueno, había muchas herramientas para hacer esto, un sistema de puntuación, etcétera, bueno, la tabla de clasificación nacional. Y describe, digamos, cómo es un juego de roles, básicamente es un juego de roles con retos y premios, y pues me pareció interesante. Entonces, después de haber hecho los 2 ejercicios anteriores, dije, bueno, pero sería interesante que pudiéramos hacer el ejercicio con un dado, pero que fuera virtual. Entonces le dije, ¿puedes generar un código HTML5 para visualizar un dado virtual? Le dije que podía utilizar JavaScript. Y efectivamente me generó el código que estamos viendo aquí. Lo generó en cuestión de segundos. En ese código es el que está aquí al lado derecho de sus pantallas. Entonces esto yo lo único que hice fue copiar y pegar. Y entonces él generó aquí. Y entonces es un ejercicio de números aleatorios en código HTML que utilizan algo de JavaScript. Y entonces cuando doy clic, aquí vieron, sale el número 1, vuelvo y doy clic, salió el número 5, vuelvo y lanzo y sale el número 1, 5, sigo, aparece el 4, el 5, el 6, ya. Entonces siempre va a salir un número aleatorio entre 1 y 6. Aquí me hizo y esto lo generó él, ¿ya? Entonces, después le digo, bueno, puedes incluir una animación. Entonces aquí le estoy diciendo a ChatGPT que pues, para asimilarlo más, esto lo estoy preparando para una charla que voy a hacer la próxima semana y entonces me parecería interesante agregar este ejercicio. Entonces le dije que hiciera esto, ¿sí? Le dije que simule la rotación en el código. Ahí mismo generó este código que está aquí. Y entonces vamos a ver cómo quedó esa rotación. Entonces aquí está el otro código y entonces generó esto. Hace la animación y genera el número aleatorio. Entonces, pues aquí hay varias cosas interesantes. Un poco pues cómo este algoritmo de inteligencia artificial pues genera código a partir del lenguaje natural de la interacción que tengo yo con el sistema, ¿sí? Eh, Seguimos diciendo pues que hay que tener mucho pensamiento crítico. Si yo asumo el juego como me lo planteó inicialmente, pues hubiera tenido una dificultad porque no me hubieran alcanzado las 6 caras del cubo para las 9 caras que estaba planteando el ejercicio. A pesar de que es la versión de pago, pues comete el error. De seguro quedó entrenado para no volver a generar ese error. Pero pues estamos viendo cómo genera código de una manera muy sencilla y respondiendo al lenguaje natural con que estamos interactuando con él. Entonces aquí vemos lo poderoso que puede ser una herramienta de estas en estos procesos y cómo pues pueden ayudar en esa parte que muchas veces es un poco tediosa en la programación. Yo pues pude haber hecho este ejercicio, pero me hubiera tomado un tiempo revisar de pronto conceptos de HTML y JavaScript. Aquí lo hizo en cuestión de segundos y estoy preparando mi clase. Entonces, bueno, este era el ejercicio que queríamos plantear para el newsletter que tenemos sobre ciberseguridad, un poco gamificación de la ciberseguridad interactuando con inteligencia artificial.
Bueno, que estén muy bien. Chao.